¿cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, encantado. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Lo teníamos virtualmente, ahora lo tenemos ya de manera física. Encantado. Yo llegué a preguntarle, me parece, a Joaquín Rey si era un hombre de izquierda y usted dijo que no. ¿O me equivoco? Yo me considero una persona de centro y bueno, esa es una pregunta compleja porque la verdad es que hay muchas dimensiones en las cuales uno se puede ubicar en el espectro político, ¿no? Si hablamos de economía, quizás estoy un poco más a la derecha. Yo creo en el mercado, creo que es una manera eficiente de asignar los recursos. Está usted como Rafael López Aliaga, que el otro día dijo aquí en Pulso Informativo, la gente a veces me confunde y piensa que soy de izquierda. No, bueno, lo que pasa es que hay ciertos otros elementos, quizás en libertades civiles, en derechos, donde soy un poco más progresista y quizá eso se asocia con posturas más a la izquierda. Pero depende de cuál sería la pregunta, habría una respuesta. Pero usted es un hombre de centro, dice. De centro. Y el centro no hay que entenderlo como la ausencia de una posición, sino es tomar elementos de todos los mundos en función a la materia de la que estemos hablando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que su tendencia, de acuerdo a los analistas, siempre ha sido, cuando usted se ha pronunciado, el de un hombre de izquierda. Además que ha trabajado con Susana Villarán, que todos sabemos que es de la izquierda. Se está usted equivocando con mi hermano, señor. Yo no he trabajado con Susana Villarán. Usted no ha trabajado, correcto. Sí. Vale la pena aclararlo. ¿Cómo está un hombre como Joaquín Rey en Victoria Nacional? Bueno, estoy en Victoria Nacional porque creo que nuestro candidato presidencial, George Forsyth, representa mejor que ningún otro el recambio generacional que muchísimos peruanos, entre quienes me incluyo, queremos ver en política. Él tampoco está ni en la izquierda ni en la derecha, está en el centro, diríamos. Él, como lo ha dicho en más de una oportunidad, está en el centro. Él, digamos, en materia económica también cree en el mercado, pero también en que se puede tener con una economía estable, con principios ortodoxos de economía, tener un Estado más potente y más grande también para llegar a más ciudadanos y a que puedan acceder a servicios públicos de calidad. Lo he estado escuchando en estos 2 últimos días o en las últimas 24 horas a Forsyth, incluso lo que escribe en el Twitter, y me da la impresión, Joaquín, que Forsyth como que siente que ya esto no es lo suyo y está pensando en el 2026, pero que esto le está sirviendo de mucha experiencia. ¿Y por qué? Me da esa impresión que puede ser falsa. ¿Usted qué opina? En absoluto, en absoluto. Nosotros seguimos en carrera, digamos, de 24 candidatos, estamos terceros, tenemos, por supuesto, muchísimas posibilidades de estar en la segunda vuelta, estamos convencidos de que así va a ser. Bueno, ha habido una bajada, es verdad, pero creo que eso se puede atribuir en gran medida a esta absurda exclusión y antidemocrática exclusión que ha habido al nivel del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que por una formalidad burocrática se está impidiendo el derecho fundamental a la participación política y el derecho de millones de peruanos a elegir a quien ellos creen mejor en esta contienda. Pero lo mismo está pasando con Rafael López Aliaga y más bien él está subiendo. Bueno, pero esa no es una lectura correcta porque la encuesta se ha tomado antes del día miércoles cuando se hizo la exclusión a López Aliaga. De modo que esta encuesta no está registrando esa exclusión, pero sí registra la exclusión de nuestro candidato George porque esa se dio antes de esta encuesta. Vamos a ir a una breve pausa, ¿le parece? Regresamos en unos momentos aquí en Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad.
Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, estamos en Pulso Informativo y vamos a continuar conversando con Joaquín Rey. Él es economista de profesión, es candidato al Congreso con el número 9 por Victoria Nacional y estábamos un poco hablando de cuáles serían los factores o las motivaciones de la caída en estos días de la candidatura de Forsyth, porque él estaba primero, ahora me parece que está tercero según el último sondeo. ¿Cuál podría ser el factor? Usted dijo que de repente es la exclusión de la que sufrió de parte del jurado electoral especial. Sí, yo hablo con mucha gente que se comunica conmigo y existe esa incertidumbre. La gente me dice, oye, pero ya no están en carrera, ¿no? Y hay que decirlo con toda claridad. Nosotros seguimos. Hay una exclusión a nivel del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, pero hemos presentado una apelación al Jurado Nacional y estamos convencidos de que nos va a ir bien. Básicamente porque el Perú no puede excluir un candidato por una formalidad y esto porque somos signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula en su artículo 23 cuáles son los causales por los cuales se puede regular la participación política y de ninguna manera se incluye una cuestión como esta. Juan de la Puente decía ayer, me parece que también en el Twitter o un artículo de La República, decía que el centro, justo usted me dice, nosotros somos de centro, el centro como que está dormido, por lo menos eso lo entendí. Y en cambio la derecha y la izquierda extrema, digamos que están en todo su apogeo en su momento, ¿no? Y que eso explicaría, de algún modo, la presencia de Lescano y Mendoza en los primeros lugares, pero también la aparición de López Aliaga y de Keiko Fujimori ahí, digamos, intentando ser protagonistas. ¿Qué dice usted? Es un hecho que en la política actual hay una tendencia en la polarización. Y no es una cosa exclusiva de Perú, lo vemos en el mundo, ¿no? La política, a quienes seguimos la política en Estados Unidos... Juan de la Puente hablaba del ejemplo de Ecuador, por ejemplo. Es que en todos lados, en Brasil se ha visto también, en Ecuador ciertamente. Entonces, la política se está yendo hacia los polos. Y esto es algo que hay que ver con cierta preocupación, yo creo, porque finalmente, si es que en el espectro político todos los actores comienzan a irse hacia los extremos, la posibilidad de consenso, de construcción, de diálogo, se ve mermada. Entonces, creo que sí es importante, por ejemplo, lo que representa nuestro candidato George Forsyth, porque él es alguien que perfectamente puede sentarse a trabajar tanto con la izquierda como con el fujimorismo, porque eso es hacer política. Uno no puede excluir a nadie. Finalmente todos representan una visión, que es la visión de un grupo de los ciudadanos, y por lo tanto es importante tener esa capacidad de convocatoria. Yo veo que no necesariamente quienes representan las candidaturas de izquierda o derecha van a tener esa posibilidad de construir consenso que es tan fundamental. Claro, ¿creen ustedes, tal como van las cosas, claro, ya usted explicó el factor de la exclusión, etcétera, pero tal como van las cosas, ¿creen que van a tener, en principio, la inscripción electoral y también una representación en el Parlamento? Sin la menor duda, sin la menor duda. Como le decía, estamos terceros en la intención de voto. Nosotros confiamos en que vamos a remontar una vez que el Jurado Nacional confirme nuestra participación y además porque estamos haciendo una campaña sobre la base de propuestas. El día de hoy nuestro candidato Forsyth ha presentado ya un programa de agua para llegar a todos los peruanos. Hay que destacar que en medio de esta confrontación terrible, los peruanos siguen con un montón de problemas, no solo en la pandemia. Ya muchísimos peruanos estaban en una situación de emergencia incluso antes del COVID, ¿no? Sin acceso a servicios tan fundamentales. Entonces, la polarización, la bronca política no le hace un favor a nadie. Correcto. Pero en el sondeo, porque ustedes sí creen en el sondeo, lo que pasa es que la explicación es la exclusión de la que fueron víctimas ustedes, pero sí creen en la encuesta. Por supuesto, la estadística es una ciencia. Correcto. Y yo respeto profundamente... considerando eso, ustedes no aparecen en la candidatura al Congreso, ¿no? Esta Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, FREPAC, Fuerza Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, otros. Lo que sucede, bueno, eso tiene una explicación, sí. Y es que usted sabe que a veces
las candidaturas les cuesta posicionar el logo, el nombre del partido, ¿no? Pero, sin embargo, eso es algo que se va a resolver. A medida que se acerca la elección y los electores comiencen ya a centrarse en la campaña, que es algo que recién está calentando, hay que decirlo. Esto es una campaña que por las circunstancias muy atípicas que se viven, no ha calentado del todo. Yo siento que marzo va a ser el mes donde va a levantar. Y ahí ya se va a asociar la candidatura de George con la lista al Congreso, con Victoria Nacional, con la campana. Entonces, eso no nos preocupa, es algo que se va a resolver. Y además yo creo que los peruanos ya se han dado cuenta que es fundamental que si apuestan por un candidato a la presidencia, hay que respaldarlo también con el voto al Congreso, porque lo que ha pasado en el último quinquenio es precisamente que quienes han ejercido la presidencia, hablo concretamente de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra, no han tenido un respaldo en el legislativo, y eso ha sido muy complicado no solo para ellos, sino para el país. La gobernabilidad se construye también con una mayoría legislativa. Esta caída, cuya explicación usted ya la dio, el tema de la exclusión, etcétera, pero esta caída que hubo últimamente de Forsyth, estando aún en el primer lugar y ahora incluso en el tercero, ¿esos votos a dónde cree que se fueron, desde su impresión? ¿A dónde cree que se fueron? ¿Se fueron hacia Lescano, se fueron hacia López Aliaga, Keiko, Urresti? Bueno, esa es una pregunta que se le dejaría a los analistas políticos. Yo creo que son votos que van a regresar a donde nosotros. Yo sé que van a regresar. Y también hay que tener en cuenta que hay votos que estaban en el no saben, opinan, que sí han ido a los otros candidatos, porque sí ha habido una reducción en esos porcentajes, ¿no? Entonces, en términos relativos, nosotros hemos perdido un poco ahí también. Quizá porque precisamente esos discursos más extremos llaman la atención. Yo creo que no son sanos para nuestra democracia, pero atraen al votante indeciso, ¿no? Y me parece, por ejemplo, que es lo que está haciendo el señor López Aliaga, que yo creo un peligro para el Perú, de una extrema derecha intolerante, que no respeta a las minorías, pero que va con un discurso, pues, de mano dura, muy drástico, que quizá, pues, efectivamente puede ser popular, pero creo que no Dicen es que es el responsable. Bolsonaro peruano. Hay similitudes sin la menor duda. ¿Ah, sí? Sin la menor duda, sí, por supuesto, ¿no? Este discurso fundamentalista con poca tolerancia por las diferencias, es un discurso de división también, y no es lo que necesitamos ahora. Pero estamos ya polarizados, y no por López Aliaga. No, pero lo que, precisamente por eso, lo que menos necesitamos es una figura que sea más polarizante. Es también el discurso no solamente de Bolsonaro en Brasil, sino también de Donald Trump en Estados Unidos, me parece, ¿no? Sí. Y con consecuencias muy destructivas, ¿no? Entonces, el centro político es fundamental porque permite la construcción de consensos, permite juntar a la gente, y en un contexto de tremenda crisis económica, sanitaria, tenemos que apostar precisamente por una política más constructiva. Entonces no descarta que los votos que perdió Forsyth y que van a regresar, como dice usted, fueron a parar donde Rafael López Aliaga. Bueno, no creo, no nos sentimos cerca de esa visión, no lo creo, pero finalmente los votantes, pues, eso habría que preguntárselo. Pero podrían haber ido a parar ahí. Ahí o a alguna otra, no. Al otro extremo. No. Como yo decía, como estamos un poco al centro, quizá hay un poco para allá y un poco para acá, pero precisamente como estamos al centro vamos a recuperar esa fuerza, yo creo. Muy bien, ¿cambio de constitución o una reforma de algunos artículos? Reformas puntuales. Es evidente que nuestra Constitución tiene falencias. El hecho de haber tenido 4 presidentes en el último quinquenio, pues pone de manifiesto que nuestro sistema político requiere ciertos ajustes a nivel constitucional. No obstante, siempre la discusión está en torno al capítulo económico, ¿no? Y ahí hay que decir que este discurso usual en la izquierda, de que si cambiamos la Constitución se van a resolver nuestros problemas, yo creo que eso es engañar a la gente, ¿no? Nuestra Constitución política, el título económico, de hecho da mucha flexibilidad. No hay que olvidar de que desde los 30 años que ya tiene de vigencia casi, hemos tenido desde las reformas liberales más agresivas de los 90 hasta la refinería de Talara, bajo la misma Constitución. Entonces, la verdad es que es una Constitución que da flexibilidad. ¿Y en el ámbito laboral? Creo que la discusión laboral se puede dar al nivel de legislación laboral, ¿no? Y eso no veo cómo nuestra Constitución de alguna manera ponga candados para legislar en uno u otro sentido. Y es una discusión que hay que tener, porque sí es verdad que la informalidad laboral en Perú es altísima, es un reto que tenemos que abordar y que se ha puesto muy de manifiesto en esta pandemia, con la precariedad laboral tremenda que se ha dado, ¿no? Sobre todo yo sé que lo apoyó, lo respaldó, no es la palabra exacta. Decidió que así estaba bien el Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la disolución del Congreso que hizo Vizcarra? Bueno, yo creo que
hay un aspecto que es el, digamos, estrictamente constitucional, y ahí yo ni siquiera soy abogado ni constitucionalista, entonces mal haría en hablar, ¿no? Pero sí creo que la legitimidad se construye también sobre la base del apoyo popular, ¿no? Y un Congreso que está totalmente desconectado con la ciudadanía, pues pierde legitimidad, ¿no? Y de hecho en un régimen parlamentario esto hubiera llevado a adelantar una elección y a recomponer el Congreso, ¿no? Precisamente parte del problema que tenemos en Perú es que tenemos este régimen híbrido presidencialista, pero al mismo tiempo con elementos del parlamentarismo, ¿no? Entonces finalmente en la práctica se dio una solución de, digamos, de la disolución a una crisis, ¿no? Claro que por supuesto ha llevado a un Congreso quizá más problemático que el anterior, que eso también hay que decirlo. ¿A favor o en contra del aborto? Nadie podría estar, yo creo, a favor del aborto. El aborto es una cosa muy dura para todas las partes involucradas, pero sí hay que hablar de la despenalización y desde nuestro punto de vista, concretamente en los casos de violación. Esa es la posición que ha manifestado nuestro candidato presidencial. Creo que eso se llamaba el aborto terapéutico, me parece. El aborto terapéutico es cuando la vida de la madre está en peligro, que es un caso distinto, que de hecho en Perú ya existe. Eso existe, Sí, eso está regulado ya. No se conoce mucho, pero ya existe eso es legal. Eso ya es legal, claro. Eso ya es legal. Pero ¿no? Habría que agregarle el de tema de violación. Eso no es Aunque legal. también es complejo porque finalmente es una vida que está adentro, ¿no? Y alguien no tendría que decidir la vida o la muerte de esa persona que está dentro. Lo que sucede es que en ese contexto uno se pregunta y realmente es una criatura que producto de una situación terrible, trágica, ¿no? Pero realmente ser producto de una situación indeseada y sin ninguna garantía de que va a ser un ser humano que va a crecer Bueno, hay en un muchos entorno casos de amoroso. niños indeseados en el mundo, ¿no? Hay muchos casos, digamos, ¿no? Pero Qué bueno sería que todos los niños fueran motivo de deseo. Generalmente... Y es por eso que nosotros no estamos por el aborto en todos los casos. No estamos en la posición, por ejemplo, de Argentina, de hasta la semana 14, que me parece un exceso, ¿no? Pero sí en el caso de violación, porque creo que hay que tener un mínimo grado de empatía con las mujeres que son víctimas de una agresión de ese tipo. Muy bien. La última pregunta, porque ya nos están pasando la voz para ir al corte. El tema de la eutanasia. ¿Qué opina de este caso de Ana Estrada? Considerando incluso la posición de Rafael López Aliaga. Bueno, yo considero muy lamentable la posición del señor López Aliaga, con una falta de empatía total. La lucha de Ana Estrada realmente ha sido una lucha que ha concitado la atención de la sociedad porque era una persona que estaba en mucho sufrimiento, que no deseaba continuar con su vida. Y creo que el derecho a una muerte digna pues es la continuación natural del derecho a una vida digna, ¿no? Y por lo tanto yo no podría juzgar la posición de Ana Estrada. Bueno, Joaquín, ha sido muy amable. Muchas gracias. Encantado.